Seguimos, señora política, recibimos a Miguel Simeoni, titular de la Bolsa de Comercio de Rosario. Miguel, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo evaluamos el vínculo, ¿no?, que está teniendo el gobierno de Milei a casi un año, ¿no?, de gestión con lo que es el sector productivo de la Argentina, de la provincia de Santa Fe? Bueno, a ver, por supuesto la Bolsa de Comercio de Rosario, que tiene ese vínculo tan fuerte con lo regional y lo debe tener con el gobierno nacional de turno, que así es, nos hemos planteado eso. Evaluamos y lo hemos tratado de traducir a todos los interlocutores que tiene el gobierno nacional para con las instituciones, por ejemplo las bolsas, de una manera comentando de dónde veníamos, toda la cadena agroindustrial, cuáles eran los factores realmente que nos estaban entorpeciendo, sobre todo en el mercado interno y el mercado exterior. De hecho, es un gobierno que hay que entender que lleva 10 meses, 9, 10 meses de gestión. Realmente veníamos con problemas muy serios, y no estoy solamente hablando de retenciones, porque no quiero poner el punto solamente de retenciones, que es un problema tan serio que lo tenemos hoy, ¿no? Pero creo que teníamos muchos trabas, muchas regulaciones que afectaban el desenvolvimiento de los mercados internos, externos, fideicomisos, las IRAs, regulaciones, muchas cuestiones técnicas, que para enumerarlas son varias, que hacían no tenía fluidez la comercialización, que afectaban realmente la relación entre los actores de la cadena. Y la verdad que ahí vimos como un gesto del gobierno nacional entenderlo, porque bueno, las IRAs desaparecieron, el fideicomiso desapareció, que ustedes saben muy bien que el fideicomiso iba un dinero que era de un producto como soja para poder apoyar el trigo, en realidad no dio resultado a lo que se quería, que era un valor menor a del pan a la sociedad, y en fin, y todo lo que se discutió en su momento. Trabas que tenían como pagos de aranceles, RUCA, volver a reinscribirse, solapamiento de información, realmente eso lo vivimos como que lo entendió el gobierno nacional, como nos dio, digamos, la derecha para poder seguir reclamándolo, y lo fue haciendo en un tiempo, yo diría, corto. Lo que más sigue ahora es seguir el reclamo de las retenciones. Eso yo creo que lo he dicho en reiteradas oportunidades desde que asumí, y lo vengo diciendo de cuando estaba en el centro de corredores, y en este momento tan particular con los precios internacionales a la baja es donde tenemos que tener la mirada hacia el interior, y cuando vemos el poroto de soja no puede tener el 33% porque es un impuesto tan distorsivo y tan alto, y con un precio internacional, repito, a la baja, que no es rentable para el productor. Lo venimos charlando, ustedes saben muy bien que nos ha visitado el ministro Caputo, hemos tenido reuniones en privado con distintos empresarios, el tema se ha tocado, sabemos muy bien que el gobierno tiene que ordenarse, está mirando la macro. El sector que más traccionó y se movió fue el sector agrícola o la cadena agroindustrial. Lo entienden, han prometido que cuando eso se acomode las retenciones deben bajar para después dejar de existir. Nosotros no somos que estamos pidiendo ni que se vea una baja o que sea cementado. Entendemos que es un impuesto distorsivo que un día tendrá que dejar de existir, como ningún país lo tiene. Y ahí veremos el potencial, todo el potencial que tiene la cadena, que tiene la producción argentina, lo vamos a ver en su esplendor, porque no me cabe la menor duda que es así. Miguel, hoy Federico Sturzenegger hablaba de las buenas noticias que se vienen, y hablaba fundamentalmente de la necesidad de bajar los impuestos. Hablaba que bajó la inflación, que había bajado el impuesto país, que ingresos brutos. Y cuando lo consultaron justamente por el tema de las retenciones, planteaba esto, ¿no?, de la necesidad de en algún momento discutirlo. ¿Cuándo será ese momento? ¿Cuándo creen ustedes que debe ser ese momento? ¿Qué porcentaje? Digo, ¿hay un plan gradual para esto? A ver, yo creo que lo que tiene que valorar, y creo que lo valora el gobierno, porque lo hemos hablado con el ministro, con los secretarios de Agricultura, el sector productivo tiene todavía una paciencia, pero cuando empiezan a jugar los números de la rentabilidad, yo creo que ahí es donde van a tener que discutir mucho más fuerte, sobre todo las entidades de la producción.
convengamos que esta es la primer cosecha del gobierno propia, digamos, es un trigo que lo vamos a levantar en diciembre, un maíz en marzo y una soja en abril-mayo, ¿no? Es la primer cosecha. Las otras cosechas ya venían con las retenciones que teníamos. Ya vimos que en gobiernos anteriores han bajado la retención y al no acomodarse o no ordenarse la política, sobre todo la económica, tuvimos que volver a aumentar la retención. Y eso no es que no tiene que pasar. Nosotros tenemos que hacer, o el gobierno realmente tiene que hacer los trabajos o los deberes muy ciertos para que lo que se haga genere confianza y sea sustentable. Entendemos que al gobierno le falta todavía acomodar la macro y ojalá que se puedan sentar las entidades de la producción, porque lo que nosotros tenemos que cuidar es la rentabilidad del interior productivo para que puedan seguir creciendo. Me sobrepasa a veces decirlo, y yo lo digo cuando voy a la Agroactiva o al Expo Agro, donde el productor, a pesar de una sequía, a pesar de lo que padeció con los impuestos, a pesar de lo que fue lo perverso que tuvimos en los dólares soja 1, 2, 3, 4, que le decían al productor cuándo tenían que vender, a qué precio, y faltaba que le digan la hora. Realmente eso no podía ser en un mercado que tiene que ser libre. Entonces yo considero que el productor tiene mucha paciencia y lo demuestra, porque vuelvo a insistir. Hoy estamos hablando, y por suerte que tenemos lluvia, de más de 20 millones de toneladas de trigo. Y entonces estamos diciendo, si tiene poca rentabilidad, ¿por qué apuesta? Y porque va a apostar, porque el productor tiene eso, vuelve a apostar, vuelve a invertir. Y vamos a tener una buena cosecha de soja porque llegó la lluvia. No maíz así porque tuvo alguna duda el productor con el tema de la chicharrita en distintos estadios de la siembra. Yo creo que hay que volver a sentarse, hay que buscar la forma, las propuestas propositivas, y yo creo que el gobierno, y con el equipo económico que tiene, se entiende esto, pero creo que, bueno, le faltará ordenarse todavía en lo económico. Miguel, el gobierno provincial, que tiene una fuerte impronta productivista, viene reclamándole a la Nación sobre el estado en que se encuentran muchas trazas en rutas, autopistas en territorio santafesino. No es un punto menor, tenemos en cuenta que tenemos muchas terminales portuarias, la producción circula por el territorio. ¿Ustedes comparten este planteo? ¿Sienten que la Nación tiene que saldar ya lo más pronto posible esta deuda? Sí, nosotros ahí habría que dividir dos cosas. Son el tema de las rutas nacionales y lo que es rutas provinciales. Ustedes saben bien que nosotros con la Bolsa de Comercio de Santa Fe trabajamos una agenda de asuntos públicos que se la presentamos todos los precandidatos y candidatos que han pasado por la Bolsa de los distintos partidos políticos. Bueno, le tocó al gobernador, siendo candidato a gobernador, Maximiliano Puyaro, y después tomar esa agenda pública siendo gobernador, donde la ha llevado, donde ha visitado inclusive hasta Estados Unidos, donde han puesto foco en las obras que nosotros decíamos, en las bolsas que habíamos trabajado, la Bolsa de Santa Fe y Rosario, en esas obras que son provinciales. Y hoy podemos decirlo, el otro día se hizo el roadshow en la Bolsa con un financiamiento por medio de un decreto del gobernador de 50.000 millones de pesos a través de nuestro mercado de capitales, donde va a buscar el financiamiento a través de eso, donde va a haber distintos actores que van a participar, porque lo vimos en esa presentación, y le agradecimos que haya sido en nuestra casa, porque creo que la Bolsa de Comercio empujó mucho para que eso se termine. Porque también tenemos que decirlo, en nuestro cordón, en el cordón tan grande agroindustrial de los puertos, confluyen 14 provincias que vuelcan su producción para que vayan al mundo. Yo creo que hoy tenemos el Camino del Mozo, que es en la parte sur, entre Arroyo Seco y Lagos, el paso de la Cremería, que también ya está en obra, Ruta 91, parte de la Ruta 25, y el tercer carril de lo que va a Rosario a San Lorenzo de la autopista, Rosario-Santa Fe, ¿no? Creo que es un hito muy importante. Yo me siento muy contento porque, voy a decirlo, siempre lo dije en mi discurso, ojalá que alguna vez pueda leer que alguien le empiece esto. Y eso ya está en obra, digamos, y se van a alargar muy pronto los bonos, por eso se hizo el roadshow con la participación. Y lo que es en ruta nacional, nosotros mismos le pedimos al ministro Caputo lo que él mismo pide la provincia, acompañando el lineamiento del gobernador, porque creemos que hay que buscarle la forma, porque si realmente la decisión del gobierno nacional en esta cuestión de que no está el dinero como para encararlo, ver que la provincia con un plan y acompañando ese plan, de qué manera se puede acompañar, a lo mejor con información técnica, que esas rutas se puedan arreglar, porque yo siempre digo, la producción no puede salir por camino de tierra y terminar en el puerto por camino de tierra. Eso no puede suceder. Y yo creo que se está trabajando en eso. Miguel, me quedó pendiente,
usted sabe que después de la 125 se generó una antinomia allí entre los núcleos urbanos y el sector del campo, ¿no? Hasta que, bueno, después de mucho trabajo, hay un nivel de comprensión con respecto a las ventajas que le da el campo a todo un país. Digo, si se bajan las retenciones, ¿cómo impactaría en el ciudadano común? ¿Qué beneficio tendría? Porque lo primero que se dice, bueno, el campo quiere mayor rentabilidad, por eso quiere que le bajen las retenciones. Pero hay una mirada productiva que por allí, desde aquí, no se ve. Bueno, buen punto ese, porque yo siempre digo que esa antinomia que hay de lo que es ciudad, campo y de lo que es la producción, es como una rivalidad, como que el productor quiere siempre más y da poco. Y un detalle esto, lo que pasó, y creo que se entendió la ciudadanía entera, es con la sequía. Cuando nos faltó el agua nos tocó a todos. Primero empezó por este lado de Santa Fe y nos tocó de norte a sur. De norte a sur, nadie se salvó. Y después le tocó a Buenos Aires. Y cuando le tocó a Buenos Aires empezó a hablar mucho más de sequía. Inclusive los periodistas, los medios de comunicación, empezamos todos a hablar de sequía y a entender que la sequía y en qué nos afectaba. Y nos afectaba que no producíamos. Y si no producimos, los pueblos del interior no tienen vida. Las estaciones de servicio cierran, los comercios no venden, los camiones no salen, combustible no está, las gomas no están, el gomero no trabaja, los carritos de comida en los puertos no están. ¿Y eso quién lo genera? ¿Y eso quién lo mueve? Es la parte privada, esa parte privada de la cadena agroindustrial. Y yo creo que ahí lo empezamos, o se empezó a entender mejor. Y yo creo que en ese camino estamos. Nosotros mismos también como bolsa. Nosotros somos siempre, hay un dicho que lo repiten nuestros funcionarios, que se festeja en el monumento y se critica en Córdoba y Corrientes, y se critica ahí. Y bueno, también tenemos que salir a contar qué es nuestra bolsa, qué hace nuestra bolsa, que es una bolsa que tiene mercados adentro y que tenemos que valorarlo, sobre todo la provincia, sobre todo Rosario, siempre digo yo, que no tenemos miedo, tenemos que agrandarnos, tenemos mercado ahí adentro y mercados que crecen. Y bueno, nosotros también entendimos eso, por eso hacemos que llevamos la bolsa al interior productivo, para contarles la herramienta que tenemos, cómo funcionan los mercados, el financiamiento, para qué está el financiamiento del mercado de capitales, y también escuchar, porque hay que escuchar las demandas que tienen. Y ese es un trabajo que se hace en conjunto. Yo creo que eso puede quedar seguramente, pero creo que va a ir disminuyendo para entender lo que es la cadena agroindustrial. Miguel, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Miguel Simeoni, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, pasó por Hora Política.